Bienvenidos chicos a una nueva actividad. El día de hoy trataremos un tema muy importante que lleva por título ¿Por qué se producen las estaciones del año y qué las caracteriza? Parte 2 del área de ciencia y tecnología. Ahora diremos nuestros acuerdos. Primero, prestar mucha atención a la clase del día de hoy. Segundo, tener en orden mi espacio de estudio. Y tercero, evitar las distracciones. Sí, chicos, tenemos que estar muy atentos. Lo primero que debes saber es que existen 4 estaciones. Verano. El verano es cuando el clima está más calientito. Los árboles tienen hojas verdes y tenemos días más largos y noches más cortas. En el otoño, la temperatura comienza a bajar. Las hojas de los árboles comienzan a cambiar de color y a caerse. Y comenzamos a tener días más cortos y noches más largas. Invierno es cuando tenemos un clima más frío. Brrr. A veces nieva constantemente. Los árboles no tienen hojas y las noches definitivamente son más largas que el día. Y primavera. El clima se vuelve más calientito. Las hojas comienzan a crecer en los árboles. Las plantas comienzan a florecer y nacen nuevos y hermosos animales. Pero, ¿por qué tenemos diferentes estaciones durante el año? Vamos a averiguarlo. Debemos aprender 3 cosas importantes. La primera es que la Tierra gira alrededor de sí misma, sobre una línea imaginaria o eje. Esto se llama movimiento de rotación. Pero chicos, este eje no está derecho, está inclinado, lo que permite que la luz del sol llegue un poco más o un poco menos en diferentes partes del planeta. Es decir, que algunos lugares reciben más sol que otras en un mismo momento. La segunda es que nuestro planeta se divide en 2 partes, o hemisferios, gracias a una línea imaginaria llamada ecuador. Así que la parte de arriba se llama hemisferio norte y la de abajo hemisferio sur. Y la tercera, y no menos importante, es que la Tierra gira alrededor del Sol. Este movimiento se llama traslación y es gracias a ella que llega más luz del Sol en una parte del planeta que en otra durante el mismo periodo del año o durante el mismo momento. Vamos a verla. Por ejemplo, chicos, en los meses de marzo a junio, la Tierra se encuentra al lado izquierdo del Sol y sus rayos llegan más directamente al hemisferio norte, por lo que en ese momento en todos los países que se encuentran en esta parte del mundo están en verano, mientras que los países que se encuentran en el hemisferio sur se encuentran en invierno, pues les llega menos luz del sol. Pero en la medida en que la Tierra hace su movimiento de traslación, las estaciones van cambiando de acuerdo a cómo gira la Tierra alrededor del Sol. Pero, ¿en todas partes del mundo hay estaciones? No, chicos. Los países que se encuentran cerca a la línea del Ecuador no tienen estaciones, pues reciben casi la misma cantidad de sol durante todo el año. Allí, el clima cambia de 2 maneras: la época de lluvias y la época seca. El clima cambia de 2 maneras: la época de lluvias y la época seca. Muy bien, chicos. Ahora mencionaremos el propósito. Sí, que es explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Y también vamos a explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Muy bien. Ahora, hemos visto en los días anteriores que han leído un poema llamado Las 4 estaciones de Antonio Vivaldi y que reflexionaron sobre las características de cada estación y su influencia en la vida de los seres humanos. También
hicieron un experimento sencillo sobre el eje de la Tierra para explicar que las estaciones se producen debido a las variaciones del ángulo de inclinación del eje terrestre en su movimiento de traslación alrededor del Sol, y que eso genera las zonas climáticas de la Tierra. En esta oportunidad vamos a continuar investigando por qué se producen las estaciones del año y cómo se distribuye la energía sobre la corteza terrestre. Muy bien, chicos, en la clase anterior hicieron un experimento con una pelota y observaron que la pelota, al ser alumbrada con una linterna, quedaba más iluminada en una parte que en la otra. En el primer caso, en la parte inferior, y en el segundo caso, en la parte superior. Entonces, eso ocasiona el día y la noche. ¿Sí, chicos? Bien, chicos, si relacionamos el experimento con la pelota y lo que sucede con la Tierra, nos daremos cuenta de que la linterna, ¿qué representaba? Muy bien, que la linterna representaba el Sol, que la pelota representaba a la Tierra y los sorbetes eran el eje de la Tierra. Así también que la línea que pintaron era la línea ecuatorial terrestre. Y como ustedes deben saber, la Tierra no tiene un eje real, su eje es imaginario. Por ejemplo, es como cuando da vueltas una pelota que algunos malabaristas hacen girar sobre uno de sus dedos alrededor de su eje imaginario. Bien, chicos, ahora en el experimento que realizaron, la linterna alumbró directamente y con luz intensa el hemisferio inferior de la pelota, que es la parte inferior de la línea trazada, y alumbró indirectamente y poco el hemisferio superior. Y en el caso 2 fue al revés. Alumbró directamente e intensamente el hemisferio superior y poco el hemisferio inferior, pero inclinado cerca de 23 grados. Esta experiencia nos enseñó que la intensidad de la luz no llega uniformemente a las dos mitades de la pelota. En el caso de la Tierra es igual. La luz solar tampoco las alumbra uniformemente. Muy bien, chicos. Ahora, la luz que llega a la Tierra se distribuye así. Una parte va directamente a la región central de la Tierra. La otra parte, superior e inferior, ilumina con menos intensidad porque la luz cae en el ángulo. Y una tercera parte apenas logra iluminar un extremo de la Tierra, que en este caso serían los polos. En el polo norte llega a alumbrarse con poca intensidad, mientras que en el polo sur algunas veces queda a oscuras. Muy bien. Entonces, las estaciones se deben a la inclinación del eje del giro de la Tierra respecto al plano de su órbita al Sol, que hace que algunas regiones reciban distinta cantidad de luz solar según la época del año. Entonces, las estaciones forman el verano, invierno, otoño y primavera. Bien, ahora elaboraremos un plan súper sencillo para realizar la investigación y lo van a escribir en su cuaderno. Primero, harán una lista de acciones a realizar para responder las preguntas. Y las acciones deben estar presentadas según el orden de prioridad. Por ejemplo, qué harán primero, qué harán después, etc. De ese modo podrán obtener la idea y la información que necesitan para responder científicamente las preguntas. Luego, harán una lista de los materiales o recursos que necesitarán. En este caso, documentos impresos que pueden encontrarse en bibliotecas, también centros de documentación, libros digitales, etc. Luego, si han elegido una lectura para su investigación documental, recuerden que la información que obtengan debe ser de una fuente confiable. Luego mencionaremos 3 criterios de confiabilidad que le estamos presentando. Criterio 1. ¿El autor del texto pertenece a una entidad de prestigio académico? O sea, una universidad, el gobierno o alguna empresa. Criterio 2. El autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias.
Criterio 3. La información ha sido publicada en una revista de divulgación científica o un libro académico, puede ser universitario o dirigido a especialistas del tema o de repente a otro medio. Sí. Si la información obtenida cumple con estos 3 criterios, colocan un check. Bien, ahora veremos los tipos de climas en el mundo. Los climas fríos. Predomina el frío entre los 60 y 90 grados de latitud. El clima de montaña son inviernos fríos, de temperaturas bajo ceros y muy largos. Pocas lluvias y nieve en invierno, en las zonas de más de 3.500 metros en la zona tropical y hasta una altura de 2.000 metros en la zona polar. Los climas áridos fríos son fríos en invierno y cálidos en verano, y permanentemente son secos. El clima polar es muy frío y seco. En los climas templados, son zonas con 4 estaciones entre los 30 y 60 grados de latitud. Los climas templados oceánicos y mediterráneos tienen temperaturas moderadas, inviernos suaves, veranos cálidos y lluvias frecuentes en otoño y primavera. Los climas templados fríos son inviernos largos y muy marcados, lluvias moderadas casi todo el año, veranos suaves y a veces cálidos. Los climas cálidos predomina el calor, entre los 0 y 30 grados de latitud. Tenemos los climas desérticos, con temperaturas altas y lluvias escasas. Los climas tropicales, que son veranos tropical e invierno marcado. Los climas tropical estacional, que solo son 2 estaciones, una seca y la otra calurosa con lluvias torrenciales. Como los monzones, que son vientos marítimos cálidos y húmedos. Y los climas ecuatorial, que son calurosos con lluvias casi todo el año. Bien, ahora leeremos el siguiente texto. Nos dice que la información anterior nos brinda una idea importante. La energía que llega del Sol no se concentra de manera uniforme en las zonas climáticas, sino que se distribuye en todo el planeta a través de la circulación atmosférica. ¿Y cómo es esa circulación? Te lo explicamos. Cuando el aire atmosférico se calienta, se dilata, aumenta su volumen y su densidad, y debido a ello, puede aumentar su capacidad para almacenar vapor de agua. Además, este aire cargado de agua, por estar caliente, asciende en la atmósfera. Cuando se enfría, en cambio, pierde humedad y desciende. Las zonas donde el aire asciende se denominan cinturones de baja presión y las zonas donde el aire desciende se denominan cinturones de alta presión. Todo esto ocurre en diferentes lugares de la Tierra. Por ejemplo, en la zona tropical, el aire se calienta y asciende, y además se mueve tanto hacia el norte como hacia el sur. Este aire es reemplazado por el aire que viene de las zonas templadas. El aire caliente, a medida que asciende, se enfría, y el vapor de agua se condensa, se vuelve líquido, formando las nubes y lluvias. Pero este aire, al llegar a los 30 grados de latitud norte o sur, se enfría y desciende. Estos movimientos del aire son los vientos, que en la zona tropical se llama vientos alisios. Hay también otros vientos que se forman a partir de las zonas templadas y vientos que se forman en las zonas polares, que son fríos. Estos se movilizan entre esas zonas. Los vientos cálidos llevan y traen nubes y lluvias. Además, al soplar, refrescan los lugares calurosos y así son vientos calientes. Entibian las zonas frías, pero no son los únicos factores que originan los climas. Están también la altura sobre el nivel del mar, la orientación de la ladera, la cercanía del mar, las corrientes marinas frías o cálidas, la vegetación, etc. Estos factores determinan la humedad de la atmósfera, la temperatura, etc.
y hacen que los climas sean variados en las diferentes zonas, creando de este modo posibilidades de vida. Todos estos factores contribuyen a que un lugar tenga un tipo de clima u otro. Por ejemplo, el clima de las tierras cercanas al Ecuador es caliente porque recibe directamente las radiaciones del sol. Algunas zonas son húmedas porque las atraviesa vientos cálidos y húmedos que traen lluvias. Otras zonas tienen el clima desértico. En ellas se originan vientos calientes y secos, que producen cielos despejados y poca lluvia. En algunas laderas de montaña, las lluvias se concentran en pocos meses del año, lo que posibilita cultivos de corta duración. En el Perú, los climas son muy variados. Por ejemplo, en la costa norte el clima es soleado durante todo el año. En la costa central y sur, el clima es templado, sin precipitaciones, húmedo y con alta nubosidad. En el verano, en la costa hace calor, el cielo está despejado y suele caer esporádicamente pequeñas precipitaciones, lluvias. En la sierra, el clima es seco y templado, con grandes variaciones de temperatura durante el día. El verano es lluvioso y con temperaturas variadas. Hace calor si el cielo está despejado y frío cuando está nublado. En la selva, el clima es tropical, cálido y con abundantes lluvias muy frecuentes durante el año. Muy bien, chicos, esta información lo hemos obtenido de una fuente confiable. Bien, chicos, después de leer responderemos las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las estaciones del año? Segundo, ¿cómo se distribuye en la Tierra la energía que viene del Sol en forma de luz y se transforma en calor? ¿Qué tipo de clima se produce por efecto de las estaciones? ¿Cómo influyen los vientos para que un lugar tenga cierto tipo de clima? ¿Qué ocurre cuando el aire atmosférico se calienta? ¿Y qué ocurre cuando se enfría? ¿Qué otros factores intervienen en la formación de los climas? ¿Cuándo es invierno y cuándo verano en Perú? ¿En qué fechas se presentan las estaciones en el hemisferio sur dentro del cual nos encontramos en Perú? La región Piura se encuentra en la parte norte del Perú. ¿Cómo es el clima en la parte de Piura que se encuentra en la costa? Y por último, ¿cómo es el clima en tu región? ¿Frío, templado o cálido? ¿Y por qué? Muy bien, chicos. Ahora, para completar la investigación, analizaremos y recordaremos la información que nos proporcionó el experimento con la pelota que realizaron. También la lectura del documento de la sección de recursos que leímos, como también nos ayudará sus respuestas que dieron a las preguntas anteriores. Todo ello nos va a ayudar para poder responder las preguntas de investigación, que son: ¿las estaciones tienen relación con los climas? ¿Qué factores, además de las estaciones, hacen que existan diferentes climas? Muy bien, recuerden que deben de fundamentar muy bien sus respuestas. Muy bien, chicos, ahora recordaremos nuestra meta, que es explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. También explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Para ello, reflexionaremos y responderemos las siguientes preguntas. Primero, ¿lograste la meta? Interesante. También, ¿qué acciones realizaste para lograr la meta? Y último, ¿el proceso de investigación te ayudó a lograr la meta y de qué manera? Muy bien. Recuerden, chicos, que pueden compartir la actividad del día de hoy con sus familiares. Pueden comentarles lo aprendido el día de hoy sobre cómo se producen las estaciones del año. Muy bien, chicos, eso fue todo por la actividad del día de hoy. Espero que les haya agradado e interesado el tema tratado. Gracias por su atención. Hasta la próxima.